Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no se conformen, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos exponemos a tu palabra que es lámpara a nuestros pies, que es un espejo frente a nosotros, que es medicina a nuestros huesos, que es revelación y es un mapa para nuestra vida. Gracias, bendito Señor, porque amplia, poderosa y perfecta, Señor, es tu voluntad en medio de nosotros. Y tú quieres revelárnosla, tú quieres mostrárnosla, pero es necesario que nosotros menguemos, como dice tu palabra, para que tú crezcas en nosotros y para que esa obra preciosa que tú has comenzado, tú mismo la vayas perfeccionando de día en día. Santo eres, Señor, y ante tu santidad hoy queremos venir a sentarnos, pero no sentarnos pasivamente, sino poner dispuesto nuestro oído, nuestra voluntad y todo lo que somos, Señor, para recibir tus instrucciones, tu dirección, tus estatutos, tu palabra, tu consuelo, tu edificación y aún tu exhortación. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, habla, que tus siervos escuchan en esta mañana. Bendito seas para siempre, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en cada uno de nosotros, Señor, para que en todo nosotros te glorifiquemos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Con un poquito de contratiempos, hemos ido viendo la manifestación de la gracia en el hilo conductor de la carta a los romanos. Romanos, ya dijimos, un pueblo mixto, un pueblo, pero que tenía en común una cosa, Cristo. Un pueblo mixto de diferentes procedencias, unos de procedencia judía, muy religiosos, muy seguidores y obedientes a sus leyes, no a las de Dios, a sus leyes. Y también por otro lado tenemos a los gentiles. Los gentiles que extraviados en la idolatría, extraviados en la ignorancia, extraviados en la influencia de las naciones y buscando solamente el camino que mandaba cada Dios, el camino que mandaba cada ocurrencia humana, ¿verdad? Del momento, estaban extraviados también, pero encontraron a Cristo, recibieron la palabra y empezaron a congregarse, pero obviamente al venir de diferentes trasfondos, pues esto causó una cierta chispa, ¿no? ¿Qué sucede cuando tenemos matrimonios, verdad? Unos de un origen, pues unos son de Chiapas, no, Chiapas es para abajo, ¿verdad? De Chiapas, y otros son del norte, ¿no? Y el otro es del norte. Entonces se juntan y con cultura diferente, con formas de hacer, con formas de hacer las cosas diferentes y chocamos y nos vamos adaptando o no. Esto es lo que empezó a suceder, ¿verdad? La forma de adaptarse. Y Pablo, al oír estas cosas, empieza, guiado por el Espíritu Santo, a hablarles. Y les habla en la carta más larga, que realmente no se considera ya como carta, sino como un manual, como un escrito, como un libro a consultar, el meollo del Nuevo Testamento. Y se considera precisamente porque todos los primeros capítulos
fueron dedicados a la doctrina, a la exhortación, a la conciencia de dónde nos había y de dónde había sacado a cada uno de los lectores y oyentes, porque eso también se leía en voz alta, ¿sí? Aquellos que estaban recibiendo la palabra, estar conscientes de dónde me sacó el Señor, de dónde vengo, ya sea yo judía, religiosa, o ya sea yo pagana, idólatra y extraviada, ¿sí? ¿De dónde me sacó el Señor y a dónde me quiere llevar en conjunto y además en comunión? Y a partir del capítulo 12 al 16, que vamos a tratar hoy de resumirlo, la gracia del Señor no se manifiesta nada más en la doctrina, en sus estatutos, sus preceptos, su palabra, sino en la ejecución de esa palabra. Porque tener la palabra se llama teoría, es pura teoría. Y hay muchos creyentes teóricos. Conocen la palabra, la recitan, conocen las diferentes manifestaciones y saben definir. Hoy lo voy a checar con los jóvenes a ver si es cierto. Hoy traigo un pequeño examen para los jóvenes. No les digo más. Sabemos definir, sabemos dónde estamos ubicados o no. Y sin embargo no hemos vivido aquello que estamos definiendo. No hemos vivido aquello que estamos enviando, recitando, predicando. No lo hemos vivido. Y aquí Pablo nos exhorta, hermanos, por consiguiente, es decir, en respuesta a 11 capítulos de doctrina, de exhortación y de conciencia, por consiguiente, después de todo eso, ya que recibiste la teoría, ahora vamos a la práctica. Y el primer paso para la práctica nos habla de convertirnos en sacrificios vivos. Oye, esa es la gracia de Dios, así es. Porque es un sacrificio no para que tú sufras, porque así entendemos el sacrificio, ¿verdad? Sobre todo cuando se lo decimos a los hijos, hijo, tanto que me he sacrificado por ti. Entonces es sufrimiento, dolor, tiempo perdido, dinero perdido. No, aquí el sacrificio es para alabanza y gloria de Dios. Y no nada más, porque también nos habla de que si la gracia de Dios, número uno, como lo vino diciendo Pablo en los capítulos previos, su gracia nos ha justificado delante del Padre, somos declarados inocentes. ¿Cómo pasar del culpable al inocente? ¿Cómo pasar por medio de Cristo en justificación de el que estaba en las tinieblas a la luz admirable? ¿Cómo pasar de la suciedad, del polvo y del lodo cenagoso a la limpieza, a la pulcritud y a la santidad que el Señor obra en nosotros? No es nada más un Dios dictador que dice tienes que ser limpio. No, Él nos provee los elementos para esa limpieza. Él nos llama. Entonces, si Dios ya nos ha justificado de todos nuestros pecados, de toda nuestra vana manera de vivir, de nuestra separación para con Él, y nos ha provisto no solamente la salvación, la redención, sino también la santificación, y lo hemos visto que es parte de su gracia. Paquete completo. Ahora nos falta el paquete práctico. Ahora hay que, porque yo puedo comprar un paquete de comida y no me lo como y se echa a perder. Entonces yo puedo adquirir la teoría de este paquete hermoso, y perdón que lo simplifique a pero esta dualidad, este combo, ¿verdad? Que Dios nos da, la justificación, la redención y la santificación, pero no la pongo en práctica. Solamente como un sacrificio vivo, una vida transformada va a ofrecer ahora su vida. Porque antes yo quería que los demás se sacrificaran para mí, porque yo era el centro del universo.
porque estaba yo en mi egolatría, mi esposo la menciona mucho, la egolatría, el egocentrismo, el egoísmo, ¿sí? Lo más importante de este mundo era yo. Y entonces todo giraba a mi alrededor, pero ahora no. El sacrificio. Y qué interesante que aquí usa Pablo, guiado por el Espíritu Santo, la palabra sacrificio. ¿Los judíos entendían esto del sacrificio? Por supuesto que lo entendían, al grado en que Dios les llegó a decir: ya estoy harto de ríos de sangre, de sus sacrificios, de sus bueyes, de sus corderos, de sus palomos, pichones, lo que me ofrecieran en sacrificio. Ya, porque no han dejado que verdaderamente fluya el perdón y fluya la transformación. Pero falta la otra parte de la población romana. ¿Los gentiles entendían esto de los sacrificios? Por supuesto que también, porque el problema de los gentiles idólatras es que ofrecían sacrificio a lo que fuera. Según la necesidad, yo tengo necesidad de lluvia, bueno, pues me invento un dios de la lluvia y le ofrezco sacrificios para no enojarlo, para contentarlo y para obtener lo que yo quiero. Esa era la visión sacrificial, tanto de los religiosos como de los paganos. Así que cuando Pablo dice la manifestación de la gracia ya en práctica, es que tú te sacrifiques, tú ofrezcas tu cuerpo en sacrificio vivo. Dios no quiere que te mueras, ay, me voy a suicidar por el Señor. No, Dios quiere, sí, que mueras a la vieja naturaleza, a la que ya no tenemos nada que ver, espero, y que la nueva criatura viva, se sacrifique delante de Dios, y además con el propósito, y lo acabamos de leer, mis hermanos, con el propósito, dice, número 1, que sea agradable para Dios, que le dé culto racional, es decir, estoy consciente voluntariamente, me ofrezco en sacrificio, Señor, heme aquí. Una mujer que tenía solamente 3 monedas y estaban recogiendo la ofrenda para ayudarse unos a otros y dijo: yo doy todo. Eso es un sacrificio vivo. Ciertamente dice la palabra que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, ¿verdad? No vas a poner atención, aquí está mi estado de cuenta, mi corte de caja. No. Alguien se dio cuenta de este evento de una viuda que dio todo lo que tenía. Un sacrificio vivo, no una vez, sino de constante. Un sacrificio que dice: apagas la tele porque tenemos oración. Un sacrificio que dice: ahorita no voy a comer porque le voy a llevar mi comida a quien la necesita. Un sacrificio vivo que dice: necesitas mi capa, aparte te doy también el abrigo. Necesitas que lleve tu carga 1 milla, la voy a llevar 2. Sacrificio vivo que agrade a Dios, que le dé culto, que le dé reconocimiento, y esa es ya la parte de la gracia actuando en nosotros en vivo y a todo color. Pero dice Pablo más adelante en el versículo 2, nos da una recomendación en ese sacrificio, es decir, yo sé que tú tienes tus conceptos, tú judío, tus conceptos de sacrificio, tú idólatra también tienes tus conceptos de sacrificio. No te conformes a este siglo, no traigas lo que tú dices o crees saber. Esta es una nueva, la gracia es novedad de vida, mis hermanos. No es lo que yo creía que tenía, lo que yo había practicado. La religión, ¿verdad que mucha gente pone eso? Es que la religión que me enseñaron mis padres, Señor, habla de novedad de vida en todas las áreas. Y dice que le demos culto, que no nos adaptemos, que no nos conformemos, es decir, hacernos a la forma
¿sí? Como un líquido se conforma a la forma, perdón, tanta repetición, del envase, ¿no? Cuando pones una gelatina, hasta por eso toman unas formas muy bonitas, porque cuajan de acuerdo al envase y se conforman. Pero dice el Señor, no te conformes a este siglo, a este mundo, dicen otras traducciones. No te conformes a este mundo, sino transfórmate. Ahora, no lo vas a hacer tú solo, porque son muchos siglos de historia donde vemos que no, el ser humano solito no ha logrado nada, más que empeorarse, más que entorpecerse cada vez más. Lo gris lo hizo negro y lo negro lo hizo negrísimo. Esa es la tendencia. Pero dice, mediante la renovación de vuestra mente, la gracia también es mental. Nuestro pensamiento. Escuchaba yo a un predicador y dije, es que necesitamos asimilar, no porque lo quiera yo copiar, sino que me hizo consciente. Dice, hablemos palabras del reino. Nosotros, porque Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y Él es el Rey. Pero primero va a reinar en nuestro corazón, pero después ahora viene por segunda vez a reinar en todos lados. Pero el reino de los cielos se ha acercado. Hablemos palabras del reino. ¿Cuántas veces nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla, no habla palabras del reino? Sí, del reino, pero del gobierno de Satanás, porque ni reino es un gobierno de oscuridad, de depresión, un gobierno de fallas, un gobierno de torpeza, de queja, de trampa. A veces así lo declaramos en nuestra vida, de dolor, de angustia, ¿sí? Puro pesimismo. Pero el Señor nos dice que caminemos en ese sacrificio. Y además, todavía mejor, cerremos este versículo 2 que nos habla, ¿para qué quiere el Señor? Para. A mí me encantan estas preposiciones que unen. ¿Para qué? ¿Con vistas a qué? Para que compruebes. El Señor quiere que tú compruebes, que tú verifiques, que en carne propia vivas lo que Él dijo. Lo que digo se cumple. Yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Para que compruebes cuál es la voluntad de Dios. En unas traducciones dice agradable y perfecta, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esta traducción de las Américas dice, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque de otra manera yo no voy a saber qué es bueno y aceptable. Y ahí tenemos a los idólatras, creían que adorando a Dios ese era lo bueno y aceptable, pero seguían viviendo en una oquedad, es una palabra que quiere decir hueco, que tienen un huecotote en su vida, siguen vacíos. Ofrendaban sacrificios, le cantaban sus festivales, sus idolatrías y todo lo que inventaban cada día. Y por el otro lado también los religiosos que creían conocer a Dios, que tenían la Torá, que tenían la palabra, pero la fueron tergiversando. Y entonces adaptaron el mundo a su forma de pensar. Por eso el Señor dice, renuévate de acá, chiquita, porque eso es lo que tenemos que transformar. Y para que nuestra mente y nuestra boca hable novedad, hable reino de los cielos, tiene que ser transformado nuestro corazón. ¿Cómo va a ser transformado? Con un sacrificio vivo, constante. No una vez, ay sí, yo hace 25 años que entregué en sacrificio vivo. Y cada día ofreces el sacrificio. Acuérdense que los sacrificios en el tabernáculo no se apagaba jamás el fuego, porque había sacrificios en la mañana y en la tarde. Constante, constante. ¿Por qué? Porque Dios así lo pide y porque eso mantiene la llama, el fuego de Dios, del Espíritu encendido en nosotros. Porque si no, ¿qué dice Pablo?
Más adelante en otra de sus cartas, no apagues al Espíritu. ¿Y sabes cómo lo apagamos? No ofreciendo sacrificio vivo. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha encendido un asador, un anafre, una fogata? Cuesta trabajo al principio, ¿verdad? Y si está mojada la madera, y si no hay combustible que quemar, ¿no? Hay otros muy listos que le echan un chorro de tiner y ¡pum! Sale la llamarada, nada más tizna por todos lados, pero se vuelve a apagar. No ayuda mucho. En un principio. Pero si es el Señor, el dueño, el hacedor del fuego, el que enciende nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, con lenguas de fuego, con la plenitud, la llenura del Espíritu Santo, el que ya encendió el fuego, ahora tienes tu anafre, tienes tu asador, tienes tu horno, tienes tu altar encendido 24/7. 24/7. ¿No te has despertado con algún sueño incómodo? Ay, es que soñé que me peleaba o que mataba a alguien o que hacía algo malo. Es momento de 24/7 poner en el altar, ¿sí? El sacrificio. Señor, perdóname. Señor, cubre perdona este pecado, porque hasta dormido, hasta inconsciente, mi corazón aún te ofende. Entonces nos habla Pablo a la práctica, la gracia en la práctica, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, para conocer su voluntad. Y eso nos va a dar las virtudes básicas para vivir. Ahora sí, primero es en lo personal para poder amar al prójimo como a mí mismo, pero tengo que empezar por mí mismo. Las virtudes que vienen, que acompañan a esa gracia, a ese sacrificio vivo que Dios se agrada, del que Dios se agrada, el Señor nos va a derramar. ¿Cuáles van a ser los premios? Un auto. No, no es un auto. ¿Cuál va a ser la recompensa del Señor? 3 recompensas: humildad, amor por el prójimo y sumisión o sujeción, como lo quieras ver. Oye, hermana, como que no está el paquete muy atractivo, porque el hombre quiere otra cosa. El resultado final de la gracia puesta en práctica, ¿qué es? Es una alabanza continua y mi pertenencia a la iglesia de Cristo. Mi vida es una alabanza grata, continua. Y alabanza no quiere decir que estoy todo el tiempo con mis discos puestos, no. Mi vida es una alabanza. Ay, Señor, qué rico te quedó hoy esto que preparaste. Y no tenía yo nada. Y de repente tu espíritu y me llevó. Y mamá, ¿qué cobraste o qué? Porque esto es comida de lujo. No, mi amor, es lo que había ahí y el Señor lo puso. Es una alabanza continua al Señor, un reconocimiento, una sujeción. Y el Señor hace el resto. Pero la otra parte, vamos a Romanos 16:16, mis amados, ahí mismo, acuérdense que es desde el 12 hasta el 16. Alguien lo tiene, que lo lean voz muy fuertota para que se oiga. 10. 16, ¿sí? Ok. Claro, ya voy. Ese es el argumento. La segunda parte es formar parte de la iglesia y de la familia de Cristo. No solamente una vida santa, yo,
y yo me aíslo y por eso se hicieron sectas y por eso se fueron al monte y se fueron a los refugios o a estas, ¿cómo se llaman? Abadías y lugares donde se aislaban los religiosos para tener una mayor comunión con Dios. No, la mayor comunión con Dios es en medio de su pueblo. Por eso el Señor nos habla aquí, y Pablo lo remarca, y nos habla aquí de esta comunión, al grado de acercarnos, no saludarnos como el indio cherokee, how, ¿no? Sino ósculo santo, el acercamiento, el cómo estás, el qué bien te ves, o te veo triste, me permites orar por ti, o fíjate que te traje este obsequio, esta comunión, y no nada más de un día, ahora que tenemos la forma de comunicarnos más constantemente, el retroalimentar esta comunión eclesial, y eso es lo que Pablo les está invitando. La primera parte, y vamos a ir yendo a partir del capítulo 12, vamos a regresar. Dice a partir del versículo 3 y no vamos a leer hasta el 8, nos está hablando del primer factor, de la primera consecuencia, producto, fruto o regalo de Dios, aquel que empieza a poner en práctica la gracia divina de Dios, la gracia doctrinal que Pablo enseñó, ¿sí? Es una persona verdaderamente humilde, ¿sí? Rápidamente, nada más para que veas pasajes, dice: la gracia me ha sido dada para que no piense más alto, no tenga más alto concepto de mí mismo, de lo que debo de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Lo primero que nos dice el Señor, tú te ofreces en sacrificio, hay humildad, que es algo que ya ni con buena ortografía se sabe escribir hoy en día. Va con H, aunque no suene. Humildad es con H. Y la humildad precisamente de una persona es alguien que ya no está esperando que su yo le asesore, sino que Dios sea quien le asesore. Es una dependencia total. La humildad, ¿sabes para qué nos capacita esa humildad? Que es la gracia de Dios manifestada a otros. La humildad, una persona humilde dice gracias, porque ya hoy en día creo que se ha olvidado, y lo contiene la misma palabra, gracias. De hecho, en pocos idiomas, solo en los idiomas que tienen la misma raíces como el nuestro, el italiano, el portugués, o el griego, que mencionan el bien que le deseas a otro. Gracias. Cuando tú le dices gracias a alguien, es porque hay humildad en tu corazón y le estás diciendo que te vaya mejor que a mí. Eso es lo que le estás diciendo. Que te vaya mejor que a mí, o que Dios te recompense. Aquí tenemos una hermanita que decía siempre, Dios le pague, ¿no? Usaba mucho esta palabra, esta frase. Y sí, efectivamente, cuando le deseas la gracia de Dios sobre ti, es como decirle que Dios te bendiga. Pero no es solamente la palabra gracias, es una actitud de gratitud real, ¿sí? La gracia del Señor también nos capacita no solo a decir gracias, a decir lo siento, perdóname, te fallé. Solo un corazón humilde, sacrificado aceptablemente delante del Señor, va a demostrar el servicio. Por lo general, cuando decimos es que es una persona humilde, es porque no habla, no levanta la vista. No, esa es una persona penosa, introvertida y le puedo dar todo un perfil psicológico. No,
Una persona humilde es la que dice gracias de corazón. Es una persona que dice perdóname de corazón porque reconoce. Es una persona que dice te ayudo, yo lo hago por ti. Es una persona que dice que llora con los que lloran y que se alegra con los que se alegran. ¿Cuánta falta de humildad tenemos cuando alguien nos dice, mira, es que estoy sufriendo, estoy pasando por esas... Ay, no, sufrimiento los míos, ¿eh? No, espérate, deja que te cuente que a mí me fue peor que a ti. Tú deberías de estar agradecida. Eso no es humildad. No es ponernos, no es la empatía, no es ponernos en el lugar del otro. Eso no es escuchar al otro y dolerse con su dolor y decir, ¿cuánto siento eso? Aunque yo haya pasado por cosas peores, más deberías de comprender a esta persona. Pero nos cuesta trabajo, porque anticipamos ante el... ¿Por qué? Porque entonces no hay un sacrificio previo. Cuando hemos sacrificado, Señor, ahí va mi ego, mis grasas de egocentrismo, de prejuicios, ahí van al horno, al altar, quémalos. Y entonces me presento con el prójimo y le digo, te amo, lamento tu dolor, lloro contigo, te ayudo a llevar la carga. La humildad, una mente humilde, hace a un lado la visión personal. No es lo que yo pienso. Una mente humilde no dice, ay, a ver, déjame interpretar esto, ¿no? Y nos podemos interpretar. Los hijos con las mamás. Ay, mi mamá ya va otra vez con su rollo, ¿no? Un corazón verdaderamente sacrificado y humilde, lleno de gracia, no le hace caso a su visión personal, a su interpretación personal. Un corazón humilde lleva a acciones humildes. Humildes no quiere decir mediocres y pobretonas. No, por favor. Humildes se refiere a proporcionar de tus dones, de tus talentos a la iglesia. Por eso Pablo adelante habla acerca de los dones y de los talentos, ahí en Romanos 12. ¿Y para qué empieza a hablar de dones y talentos? Pues porque ya vas a vivir los judíos con los romanos, con los idólatras, tienen que compartir lo que Dios les ha dado, llenos de gracia. Son esos dones y talentos, son acciones de humildad compartidas, ¿sí? Tú tienes debilidades, yo tengo fortalezas. Mis debilidades se fortalecen en ti porque eres miembro del mismo cuerpo. Y tú tienes debilidades. Permite que mis fortalezas te apoyen, te soporten, te lleven. Eso es un corazón humilde. Es un hombre o una mujer que han sido transformados y que además permiten, dan la puerta abierta, dan el corazón abierto a que se multipliquen los talentos para construir ese reino que se ha acercado a nosotros. ¿Qué pasó en la parábola de las minas o de los talentos? Dice que el amo repartió a cada uno conforme a sus capacidades. Entonces, cuando hemos ofrecido en sacrificio vivo, ponemos en acción la gracia de Dios, el Señor ve la capacidad. Este tiene mis herramientas, va a usar, el control de calidad lo tiene ahí. Le doy 10 minas, 10 talentos a ti y no por menosprecio. A ti te doy 5, a ti te doy 3, a ti te doy 1. Pero desde el 1 hasta el 10, todas son gracia de Dios y misericordia de Dios. El que Dios te dé un talento para administrar, para entregarle buenas cuentas a Él. Al final de cuentas, no es tuyo.
Es una labor de mayordomía, de administración y de entrega de cuentas. Y el humilde va a decir, Señor, aquí está. Mi esposo cita mucho el ejemplo de aquel alemán que ayudó a muchos judíos, Schindler, Oskar Schindler. Si han visto la lista de Schindler, si no, búsquenla. Está interesante que la vean. Pero al final, todos los judíos se unen y funden. Se sacaron la muela, porque antes tapaban las muelas con oro. Se sacan las muelas, entre ellos hoy, en viva carne y todo. Te dono mi muela para que saques el oro. Y así juntaron de todo y le hicieron un anillo a Schindler en agradecimiento por haber salvado tantas vidas, porque ahí tenía toda una comunidad, todos los que eran sus trabajadores, judíos todos ellos. Y le dieron un anillo, y cuando él vio ese anillo, porque además tenía unos orfebres y artistas ahí, precioso, ¿no? Hecho especial de gratitud. Y cuando él vio ese anillo, dijo, ¿por qué me dan esto? Con este anillo hubiera podido salvar otras 3 vidas. Esa es humildad. Ese es un reconocimiento de usar los dones y talentos hasta la última gota de sudor, de sangre, de vida. ¿Estamos preparados para esto, hermanos? Para vivir una vida así. Yo me lo pregunto a mí misma. ¿Hasta qué punto estás dispuesta a darte al Señor y que Él te ponga, ok, ya eres mío, entonces yo te voy a poner aquí? ¿Hasta dónde? Hasta que mis fuerzas se agoten. Hasta que mi dinero se agote, que ni es mío. Hasta que ya no tengas solución, qué bueno, porque entonces mejor Dios da las soluciones. Un segundo valor, regalo o fruto que marca, que me identifica, son las marcas de la transformación que obra Dios en nosotros a través de su gracia. Es el amor. A partir del versículo 9, ahí en el 12, capítulo 12, del 9 al 31, nos habla el Señor del amor. El amor, nada más leo el primer versículo, tú lees todo lo demás, por favor, el contexto. La segunda marca de la transformación es el amor. Pero no el amor para mí, porque cada que pensamos en amor, decimos, ay, sí, que me lo den a mí. Que todos me procuren a mí. No, es para que tú lo des a otros. ¿Qué dice ahí en el 9? El amor, ¿cómo? Sea sin hipocresía o sin fingimiento en otras traducciones, aborreciendo lo malo y aplicándoos a hacer lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dando preferencia, dándoos, es decir, el otro es antes que yo, ¿sí? Dándoos preferencia unos a otros. Y de ahí hasta el 31, se los dejo. Vamos a ver las características de este amor, porque tenemos que definirlo muy bien, porque el mundo nos envuelve con sus conceptos mundanos de amor. Número 1, tiene que ser sincero. Ahí lo dice, sin fingimiento, sin hipocresía. El amor de uno que ha sacrificado, que sacrifica su vida por la gracia de Dios, para conocer la voluntad del Señor, es sincero, es un amor sincero. Dice, no es un amor que se exhibe. Atención, atención, voy a abrazar a mi hermana. No, no se exhibe, pero sí lo muestra directamente. Es un amor real, un amor que se siente, un amor que no se acaba, es un amor leal.
Hoy en día ya no se conoce la palabra lealtad, ¿sí? Leal es decir que no traiciona, que no habla por detrás, un amor puro. No se refiere, ay, es como el de un matrimonio. No, no, no necesariamente. No es un amor sexual, ni social, ni familiar. No confundamos. Es el amor sacrificial. El que está dispuesto a dar la vida por su hermano. ¿Sí? ¿Qué parte de mi cuerpo estoy dispuesto a sacrificar en alguna emergencia? Pero voluntariamente, ¿eh? Tiene que ser voluntariamente. Allá en Veracruz, la zona de Veracruz, en la montaña, en unos naranjales o no sé qué, uno le mordió una, que estaba ahí cortando, le mordió una coralillo. La coralillo no hay vuelta de hoja, pero él conocía los efectos de esta mordedura y que estaba lejos de la más próxima ayuda y aquí puedes pensar el torniquete y el chúpale el veneno y escúpelo. No, inmediatamente su cuerpo dijo, yo ya sé a dónde me lleva el veneno de la coralillo en 2 minutos. Y agarró su machete y se cortó la mano. ¿Hasta dónde estás dispuesto? Que si tu hermano, no, pues si yo lo corto y que se vaya a otro lado, no, es a ti mismo. ¿Qué sacrificio de ti mismo eres capaz de hacer para que la otra mano, para que el otro hermano permanezca? Ya dije, es un amor sacrificial. Es el tipo de amor que va a la cruz, porque así dice Pablo, juntamente con Cristo estoy crucificado. Pero no lo dice para exhibirse, lo dijo hasta el último día de su muerte, porque aún en prisión seguía ministrando, seguía aconsejando, seguía escribiendo palabra santa para el pueblo. ¿Ese es amor sacrificial? En vez de estar en un rincón llorando y clamando por clemencia, ¿sí? No, él estaba sirviendo a su Señor. Es un amor que sirve constantemente. La segunda parte del versículo 9, ahí que acabamos de leer, dice, aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno. Aquí nos dice que este amor también es puro. No es un amor contaminado. No es un amor de ahorita te quiero y mañana me caes gordo. No es un amor que oscila, que cambia según el clima, el humor o la hormona. Es un amor puro. Es igual en la mañana que en la tarde y que en la noche. Oye, pero yo no estoy del mismo humor en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero el amor, tu amor que expresas, porque te has entregado en sacrificio vivo, es el mismo. Yo te preguntaré, ¿tú amas, en qué hora del día amas más a Dios? Suena tonta la pregunta, perdón. ¿A qué hora del día tú amas más a Dios? Ay, pues cuando me echo un buen plato de sopa o un guisadito, y sí, una torta bien preparada, ¿es cuando más lo amas? O cuando, ay, voy saliendo tarde y en ese momento pasa mi micro y me lleva a tiempo y no llego tarde. Ahí es cuando más amo al Señor. Ahí es cuando más le amas. El amor tiene que ser puro, sin fingimiento y sin intereses personales. Por eso debe ser puro, dice, aborrece toda especie de mal, incluyendo la que a veces nosotros metemos, ¿sí? Y haz todo aquello lo que es bueno. Es un amor noble. ¿Verdad que esa palabra ya no se usa mucho? Noble. ¿Qué es noble?
limpio, de altura. ¿No? Eso lo usan mucho en mercadotecnia. Café de altura. Pues no sé si porque me lo tomo en el segundo piso o qué. No, sí, porque es de los cultivos de los más altos lugares y de donde cultivarlo hasta allá arriba y donde cosecharlo hasta allá arriba es más costoso y de mejor calidad. Entonces, cuando se habla de noble, de altura, de pureza, de rectitud, ese es el amor que busca el bien de su prójimo. ¿Qué dice el versículo 10? Es un amor edificante, es un amor que edifica, que estima, que edifica a su hermano con amor. No es, ay no, estos hay que enseñarles a punta de escobazos. O hay que enseñarles a punto de palabras duras, de condena, de maldición. No. El amor que proviene de un sacrificio vivo, que es fruto de ese sacrificio y de esa entrega, es un amor que edifica al hermano en amor. Que, ¿saben cómo se le llama? Ferviente espíritu. Es un amor guiado por un ferviente. ¿Qué quiere decir ferviente? Que está hirviendo, que está caliente, que está vivo. Espíritu, un ferviente espíritu que está ministrando. ¿Cuántas veces? Hablo por mí, todos estos ejemplos salen de mí mismo. A veces somos tan impacientes, ¿verdad? Con alguien que le estamos enseñando la palabra y de repente nos pregunta algo y que decimos, ¿y todo lo que te enseñé, a dónde quedó? ¿No? Y queremos, pásate a colocar aquí, ¿no? La falta de paciencia es un amor no ferviente. En vez de decirle, a ver, vamos a ver, ahora te lo voy a explicar de otra manera. ¿Sí? Mira, se trata de esto, con estos otros pasajes bíblicos, con este otro ejemplo bíblico, con este otro testimonio bíblico o de la vida en Cristo. Y le explicamos a la persona. Sí, hay gente, habemos gente dura que nos tiene que explicar, no de una, no de dos, de muchas maneras. Pero Dios, ¿qué dice en Hebreos 1? Él habla de muchas maneras a los hombres. Y si Dios, que es Dios, tiene la paciencia, la entrega, el amor, ese amor edificante para enseñarnos, para construirnos, para hacernos sentir estimados y amados, y tenemos su gracia, y hemos sido sacrificados para Él, para honra de Él, tendrá que fluir eso, hermanos. Yo sé que al principio no es fácil. Y vas a ver, cuando me muera, te vas a acordar de mí. No, no es para que te acuerdes de mí. Sí, muérete si quieres, pero no te acuerdes de mí. No es para eso, no es trascendencia de mi persona, es la trascendencia del amor. Más bien decirle que aunque yo me muera y todos los que te hemos enseñado de la palabra, mira, ni te acuerdes de nosotros, pero no te olvides del Señor. Ese es el amor que edifica un ferviente espíritu. El versículo 14 de ahí de Romanos 13 va describiendo este amor. El amor que tiene está lleno de gracia. Bendice a los que te persiguen, bendícelos y no los maldigas, dice esta traducción. Es un amor, híjole, que perdona. El amor por lo general lo queremos para mí, pero el amor tiene que demostrarse hacia afuera. Es un amor que pasa por alto la ofensa, que no toma las cosas personales. Me estoy mordiendo la lengua, mi hermano. Qué difícil, y más de los seres más cercanos. Así lo dijo porque la trae y no me ha perdonado. Y por... El amor verdadero, de verdad, desoye, desatiende
esas cosas y las reemplaza por bendiciones. También es un amor lleno de gracia que no provoca. No es un amor como algunos de nosotros. Bueno, creo que hoy no vinieron, pero algunos de nosotros somos muy respondones. Bueno, ¿y por qué? ¿Y qué crees que yo no tengo mi parte? ¿Y qué crees que este amor, no, ese no es el amor del sacrificio vivo? Ese ya se quemó en el fuego del altar, porque es el de la vieja naturaleza. El amor del Señor es el de Jesús, que nos dice, si te dan en esta mejilla, ay, quién sabe qué diga la otra parte, hermana, porque yo ni me acuerdo, porque ya la borré de mi memoria. Pon la otra. Si te piden que camines 1 milla, camina 2. Si te piden que te quedes 10 minutos, estate dispuesto a dar media hora o más. Es que va a llegar mi primo que viene desde Timbuktu. Tu primo ya vino desde Timbuktu, te puede esperar 20 minutos. El amor, otra de ese detalle, este amor lleno de gracia que no persigue, más bien que bendice a los que le persiguen, está de hecho en una de las grandes enseñanzas de Jesús, todas, pero unas que más recordamos son las del monte, enseñanza en el monte, las bienaventuranzas. ¿Sí? Bienaventurados sois cuando os persiguen. ¿Y sabes por qué eres bienaventurado? Porque bendices al que te persigue, al que te critica, al que te ofende. El bienaventurado eres tú. Porque tienes un amor que es fruto de una entrega, de un sacrificio vivo. Hace a un lado la crítica, la que recibe y también la que quiere salir inmediatamente. De seguro se quedó dormidote, por eso llegó tarde y porque ayer se quedó, se fue a la fiesta. Entonces ya estamos, para empezar, sacando conclusiones personales. El amor lleno de gracia no hace eso. Él llegó tarde, él sabrá por qué, ella sabrá por qué. Pero eso no quiere decir, cuidado, porque a veces decimos, ya ves, ya ves. Tenemos a los amorosos, ¿verdad? Que dicen, no, tú déjalo, que coopere 10 minutos o que coopere todos los días, es lo mismo. Cada quien dará cuentas a Dios de sí mismo. Tenemos que entender que vivimos en una unidad, en un cuerpo, en una familia, y que esa familia, que ese cuerpo, que esa unidad tiene reglas, tiene un sistema, una forma de acción y necesidades. Y yo necesito participar para cooperar. Todo mi cuerpo está cooperando para que estemos aquí, para que yo esté y aguante parada, o tú para que aguantes sentado y tomando apuntes. Todo tu cuerpo está cooperando. La mano izquierda detiene el cuaderno, la mano derecha escribe si eres diestra o viceversa. Es decir, hay una unidad. El amor lleno de gracia da el lugar, da el beneficio de la duda. ¿Han oído eso? Dale el beneficio de la duda. Ay, no, es que es una persona así y así y asado. Dale el beneficio de la duda. Es decir, antes de anticipar la crítica o el juicio, demos el beneficio de la duda. Si de manera consuetudinaria y repetitiva vemos ciertas cosas, decimos, bueno, ahí hay algo, hasta un demonio
que está oprimiendo, no lo sé. Pero no nos adelantemos. Este amor también es un amor. Hoy está muy de moda usar esa palabra, mucho en psicología la usan, pero en realidad es una palabra importante y que viene desde el griego, empático, ¿verdad? La empatía. El amor empático. ¿Y cómo te han enseñado a ti qué es qué quiere decir la empatía? Es ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Es definición de empatía, ponerse en los zapatos del otro. Miren qué dice la palabra de Dios, versículo 15. Este es precioso y yo lo uso mucho. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Esa es empatía. Esa es empatía, no en falsedad de que alguien está llorando porque perdió a un ser querido o porque está padeciendo una fuerte prueba, qué sé yo. Y tú, ay, ¿cómo le hago para llorar? Me pico el ojo. No, no se refiere a tener una actitud hipócrita, como encubierta. Ay, sí, qué bonito que te gustó, qué bien que entraste a la universidad que tú querías, qué bonito que te hicieron justicia los profesores que te perseguían, pero de una manera hipócrita y falsa. Lo primero que vimos es que el amor es sincero, es empático, se conecta con ese dolor. ¿Y saben qué es a dónde nos va a llevar? Y lo que Jesús practicaba todo el tiempo con su amor. Un amor compasivo. Él no tenía lástima de la gente. Y nosotros sí. Jesús tenía compasión. Se compadecía. ¿Por qué? Porque lloraba con los que lloraban. Se detuvo con una viuda que perdió a su hijo. Lloró ante la tumba de Lázaro porque tenía compasión de los vivos, no del muerto. Este amor empático es aquel que de verdad se involucra y no en chisme, ¿eh? No, cuéntame todo, manita. No, se involucra en ese sentimiento. Oye, ¿y en qué te beneficia? Y qué bueno que te dieron ese trabajo. Y qué bueno que ya te graduaste o que tuviste, que de verdad te goces. No, manita, y ahora viene lo mejor. Acabaste la parte más dura, es decir, el ánimo, ¿no? El construir, vamos agregándole todo lo demás. Construir sobre eso. Ah, sí, bueno, pues mi hijo acabó en 2 años, ¿eh? ¿Cuántos años te tomó a ti acabar la carrera? Ese no es amor empático. Ese es un amor o no es amor competitivo. El Señor nos dice que verdaderamente se involucra en empatía, está dispuesto ese amor y esa persona a escuchar y a ocuparse, preocuparse. Si lloras con los que lloran, no nada más vayas a gastarle sus Kleenex. Porque, ay, manita, bueno, ya me voy muy triste. Vine a visitarte, me voy más triste. No, esa no es una visita empática. Es animémonos, hermana. Yo sé, qué dolor, qué fuerte. Y eres muy fuerte. Te veo como Dios te sostiene. Veo como Él es la fortaleza de tu vida. Y dejamos la esperanza, dejamos el consuelo en el corazón. No me voy peor de como llegué. Está preocupada y además está preocupada porque no tiene para enterrar a la persona o qué sé yo. ¿Sabes qué? Te dejo una pequeña ofrenda, que Dios te la multiplique. Ese es el amor empático. No es el que nada más llegó a llorar. Es el que se ocupa, no solo se preocupa, sino se ocupa. Y también el que se goza.
Felicidades. Y cada vez le pregunto y voy a orar por tu nuevo trabajo y voy a orar por tu nuevo matrimonio y voy a orar por la alegría que yo estoy compartiendo de tu vida. El versículo 16, y vamos a tener que detener esta, yo creí que acababa yo hoy, nos habla acerca de un amor aparte de humilde, un amor que compasivo, un amor que no está buscando sacar provecho. No es un amor aprovechado, sino por el contrario, es un amor que está dispuesto a dar. ¿Qué dice el 16? Dice, déjeme leerlo porque aquí la traigo en inglés y no en inglés, ¿no? Dice, nunca pagues a nadie, tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. Nos dice, es un amor, ya dijimos, compasivo, pero es como más fino. Es mis necesidades ahorita no importan. ¿No te ha sucedido algunas veces que tú tienes una aflicción, algo que te duele, pero te encuentras a alguien verdaderamente afligido? Y dices, mi aflicción, ahorita la guardo en el cajón. Ahorita se trata del otro. ¿Sí? Ahorita se trata de dar. Yo no soy el importante, yo no soy el eje, es el otro. No se ocupa de su propia necesidad, de su propio tiempo, sino que se compromete, se compromete a crear una unidad. Somos uno ahorita. Y no porque yo sufro, no, sino porque quiero hacerme contigo uno. Porque la carga se lleva más fácil entre dos o entre más, de la misma manera. Aquí no hay, es misericordia. No hay misericordia. Por ejemplo, los fariseos conocían la ley, sí, conocían la palabra de Dios, sí, pero no tenían misericordia. No practicaban la misericordia. Eran religiosos. Y eso es lo que les dice Pablo. No. Dice, ocúpense, tengan verdaderamente una mente transformada. Quiero terminar con el amor. Es un amor pacífico y nos lleva el versículo 17. Nunca pagues mal por mal a nadie. ¿Te hicieron el mal? Pues ahorita me va a oír. No, es un amor pacífico. Obviamente ya hablamos del que perdona, un amor perdonador. Y va relacionado con esto, pero en forma específica es un amor pacífico. Me dice aquí, dale de una vez aquí. Por lo general ya no te dan en la segunda, ¿eh? Dice Mateo 5:9, Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un amor que busca la paz, no la venganza, no el desquite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se humilla. ¿Por qué? Porque perdona. ¿Por qué? Porque es movido a misericordia. ¿Por qué? Porque piensa en el otro. ¿Sí? Seguramente me agrediste porque traes un dolor en tu corazón. No es porque yo sea yo. ¿Sí? Entonces, esta parte que el Señor nos lleva a reflexionar, nunca pagues mal. Ahí sí es en toda la magnitud, se niega a sí mismo. ¿Y sabes qué nos negamos? El placer, entre comillas, de la venganza.
Por ahí dice un dicho, pues no sé si es mexicano, creo que es universal. La venganza es dulce. No, no en un corazón, en un Hijo de Dios lleno de gracia, ofrecido en sacrificio vivo y que busca hacer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Se niega a sí mismo ese placer mundano de la venganza y recoge los frutos de la misericordia, los frutos del perdón, los frutos de la compasión y de el ser pacificadores. Busca el respeto y no devuelve mal por mal. Vamos a dejar la reflexión para la siguiente vez. Vamos a terminar este aspecto de la gracia. Vamos a ver la sumisión, porque ya es los capítulos 13, 14, 15 y 16. El Señor nos invita a ofrecernos en sacrificio vivo para cosechar humildad y el amor al prójimo, para que seamos considerados parte del cuerpo de Cristo. Dice Efesios 5 que Cristo está preparando a su iglesia, a su cuerpo, ¿sí? A su novia, y la está ataviando. ¿Pero con qué la está preparando? Con su palabra. Y Él es la cabeza de la palabra porque Él es la palabra viva. Y la palabra que ha dejado aquí, que tiene que ser viva. Pero otro de los puntos no solo es humildad, no solo es amor, sino también es esa entrega, esa sumisión a la autoridad suprema que es de Cristo y además a la autoridad que Dios pone en nuestro camino. No es fácil, nos pone un camino difícil, pero si ya hemos sido humillados, si ya tenemos el amor de Dios, lo demás viene solito. Ay, regresémonos al paso 1. Vamos a tener que regresar al kinder. Regresemos a la doctrina y que esa se aplique en nuestra vida de gracia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, cuántos aspectos tan importantes del fruto apacible que genera una vida de entrega, una vida que ha recibido la gracia en la palabra, pero no solamente en la palabra como oidores, sino como hacedores de la misma palabra. No permita, Señor, que nos quedemos pasivos, solamente oyendo, solamente masticando, Señor, sino que verdaderamente esto produzca el fruto de la humildad en nuestros corazones. Cuánto necesitamos de esta humildad, Padre. La misma que Cristo nos vino a enseñar en ejemplo digno, sin pecado, con amor, con esa limpieza, Señor, con esa claridad con la que Cristo se ofreció por nosotros. Gracias. Pero también, Señor, no solo la humildad, sino que nos llevas a cosechar el amor verdadero. El amor, Señor, que solamente tú puedes dar. El amor ágape. El amor que miramos, Señor, en Corintios 13. El amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y que nunca deja de ser. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sean una realidad de nuestra vida, porque también será una realidad de nuestra vida la entrega en sacrificio vivo, agradable para ti. Queremos honrarte, Señor, y ser gratos ante tu presencia. En el dulce nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.